Es que nos hemos saludado así como por encima Sí. todos, claro. Yo sé quiénes sois, pero claro, no iba a ir hola. No. Pero todo vale. Sí, hombre, todo. Hombre, tampoco. Buenos días de nuevo. Muchas gracias en primer lugar a la organización ABDU por haberme invitado a moderar esta mesa, y muchas gracias a mis compañeros de mesa, todos ellos muy amigos, que aceptaron sin rechistar mi propuesta para hablar de algo tan difícil como lo que son muchos siglos de historia en muy pocos minutos, porque a las 2:30 tenemos que cerrar sí o sí. Y esa es una advertencia que desde aquí hago, y es un reproche que yo mismo me hago por haberme extendido antes, a lo mejor algo más de lo debido. Así que teníamos previsto ir preguntando a cada uno de mis compañeros de mesa en 3 preguntas distintas el desarrollo del legado andalusí en Sark al-Andalus, en el levante del Andalus, pero debido a cómo vamos de tiempo, yo prefiero que haya una única intervención inicial, aunque luego se puedan hacer preguntas particulares por parte de ustedes o aportaciones particulares de parte de ustedes, que son el otro semicírculo de esta mesa redonda que pretende ser. Voy a presentar a mis compañeros a mi extrema izquierda, y no es... Me parece bien, ¿eh? Me parece bien. Y no es ni más ni menos que descriptivo. Está el doctor don Antonio Manuel Poveda Navarro, que es director del Museo Arqueológico de Elda, y es también profesor de la Universidad de Murcia y ante la ciudad de Alicante, pero como luego tendré que presentarlo, ya me extenderé. A mi izquierda más cercana, y también es descriptivo, está Pilar Garrido, una querida también amiga y admirada profesora y comunicadora, que es profesora titular de lengua árabe de la Universidad de Murcia. Y a mi derecha también mi querido amigo José Baños, que es el más antiguo de mis amigos, no por razones de edad, sino por razones, que también. Sí, sino por razones de coexistencia. De espíritu. No sé si convivencia, yo creo que también. Bien. Desde nuestra época de estudiantes en excavaciones en las que ambos compartimos, y desde entonces tenemos una amistad incrementable. Perdonen. Él es director del Museo Arqueológico, él es José Baños, director del Museo Arqueológico de los Baños, de Alhama. Se da esa curiosidad en los apellidos con respecto a su dirección de lugar, ¿no? Lleva, pues desde que acabó la carrera, dirigiendo la labor cultural de Alhama, pero en los últimos años, afortunadamente, para el conocimiento del legado andalusí, dirigiendo las excavaciones de las paleras, que es de la época emiral y que es por donde vamos a empezar. Por él, por razones alfabéticas de la primera letra de su primer apellido, pues vamos a empezar a que nos hables de cuál es tu conocimiento del legado andalusí en Sark al-Andalus a raíz de tus investigaciones particulares, tanto en las paleras como en el resto del mundo andalusí que tú has investigado, ¿no?, de forma particular. Vamos a dejar, habíamos hablado de llevar este mundo hasta el mundo de los moriscos, pero por razones de tiempo nos vamos a quedar en los mudéjares como muy tarde. Así que Pepe, tienes la palabra. Hola, muy buenos días y muchas gracias a la Casa Mediterráneo, a DUT, al organizadores de este festival, y por supuesto pues a Joaquín, que bueno, con esa llamada, pues lógicamente, y esa amistad, pues siempre intentamos pues estar ahí, igual que a Pilar y a Antonio, que también pues conocido de hace bastante tiempo. Bueno, yo, como Joaquín me dio unos parámetros amplios, me he permitido traer una serie de diapositivas, de imágenes que tenemos al fondo y que, bueno, que ilustran un poco ese trabajo, esas investigaciones que venimos llevando a cabo un equipo de personas, arquitectos, arqueólogos, arqueobotánicos, restauradores, etcétera, durante muchos años en
Si quisieras, incluso por comodidad tuya, puedes ponerte en el atril, que puedes mirar las imágenes y ahí hay micrófono que funciona también. Lo digo por tu comodidad, ¿qué te parece? Sí, porque si no, que seguro que tengo que estar muy vuelto. Bueno, para enmarcar un poco el territorio, y precisamente en esta época, pues hablamos de un marco geográfico que es el Valle de Guadalentín, en la región de Murcia, y que además es esa cora de Tuzmil que se va a marcar con el norte de Almería, el este de Albacete y el sur de Alicante. Y eso nos permite pues tener un territorio y estar casi pues en ese centro del territorio. Alhama de Murcia, igual que otros topónimos, pues hace referencia precisamente a ese legado andalusí, a esas referencias topográficas como es la propia Alhama, Aljama, manantial de agua caliente, y que hace referencia precisamente a su balneario, un balneario que veremos a una imagen posteriormente, pero también otros términos como Algeciras, Rambla de Algeciras, Aljacira, la isla, o por ejemplo Azaraque, Azarrac, el surtidor. En fin, esas referencias, como digo, tienen que ver pues con esa herencia, con ese legado andalusí ya desde los primeros tiempos. Con lo cual, el yacimiento que vamos a ver a continuación se enmarca justo en esa gran vía, en esa gran depresión peritoral que desde la zona almeriense hasta la zona valenciana, pues comunica todo ese valle de Guadalentín, ese río que comienza en Lorca y que ha sido el camino desde la prehistoria pues de siempre y sigue siendo actualmente pues a través de la autovía del Mediterráneo, sin ir más lejos. Con lo cual, el yacimiento de las Paleras, le llamamos por obviedad que es la vegetación que teníamos, porque la cochinilla acabó con ella y ya no tenemos paleras, lo veremos a continuación, pero sí que bueno, tiene que ver con ese primeros asentamientos andalusíes, con esa segunda mitad del siglo VIII, y es un yacimiento muy acotado. Nos marca una segunda mitad del siglo VIII de ocupación, siglo IX pleno, y va a finalizar en la primera mitad del siglo X, con una serie de muestras que hemos sacado de carbono 14 y que nos llevan de 930 a 950 como fecha final, además de esa correspondencia con los materiales arqueológicos, como puede ser, por ejemplo, pues la ausencia total de cerámica, casi total de cerámica vidriada, o algunas tipologías, la decoración califal, que no aparece en este yacimiento. Hemos visto esta mañana lo que nos contaba Joaquín, esa decoración refinada, luego el arte caligráfico de Pilar. Aquí estamos en otro mundo, un mundo rural, un mundo sostenible y un mundo que intenta recoger, construir con los materiales que tiene su entorno. Lo que vamos a ver a continuación son arquitectura defensiva en un cerro elevado sobre unos 317 metros sobre el nivel del mar y que además tiene la suerte de tener otro yacimiento contiguo que es la secuencia siguiente, que es el Castillo de Alhama. Con lo cual, 20 hectáreas, 2 yacimientos, 2 bienes de interés cultural, acumulan 800 años de legado andalusí, desde el siglo VIII hasta finales del siglo XV, cuando empezamos a salir de las murallas. Y eso se complementa con un balneario, un punto de aguas termales justo al lado de ese cerro, en el lado sureste, y una iglesia en el mundo andalusí cristiano que va a marcar los siguientes 2 BIC que acompañan a esas 20 hectáreas, esos 200.000 metros cuadrados que se podrían recorrer o se van a recorrer muy pronto con esos 4 hitos. Adelante. Bueno, los puntos de agua que hemos señalado: Alhama, agua caliente, agua mineromedicinal, termas y balneario, esos 2 usos del agua, higiénico, ritual, lúdico, etcétera, que aglutina el balneario que veremos seguidamente. Por favor, pasamos. Y entramos de lleno en ese yacimiento que les comentaba. 20.000 metros cuadrados aproximadamente, una alcazaba y un poblado que nos dan muestras, nos ejemplifican ese mundo rural, ese mundo de ese contexto de la depresión prelitoral murciana y que se enmarca en ese poblamiento que puede ser el Tolmo de Minateda, que puede ser Algezares, que puede ser Cabezo Pardo en Alicante, que puede ser el Castellar de la Morera en Elche y que pone, no nombre en este caso, no topónimo, pero sí ejemplifica con sus materiales ese contexto de segunda mitad del siglo VIII, IX y primera mitad del siglo X. Sí, adelante, por favor. Bueno, y el apoyo arqueológico, realizamos excavaciones arqueológicas
que tienen que ver con la puesta en valor, que tienen que ver con la restauración del monumento y que tienen que ver con una difusión. Con lo cual, intentamos seguir varias líneas a la hora de, primero, recuperar a través de la excavación, después asegurar la conservación a través de los proyectos de restauración y después la difusión, con lo cual intentamos hacer una serie de recreaciones, de reconstrucciones, en algún caso que veremos a continuación, que permitan que ese conocimiento, que esa transmisión pues llegue a partir de las piezas del museo, de la excavación al museo. Estamos viendo la Alcazaba con 1000 metros cuadrados y con el dibujo de Pablo Pineda, que recrea todas las estructuras que hemos intentado y casi recuperadas en total. Adelante. Bueno, la arquitectura, como vemos, es un poblado con una muralla perimetral y con una serie de espacios de los cuales se conservan solamente lo que es el alzado de 70 o 80 centímetros de piedra. A partir de ahí se hace lo que es la construcción del muro, de la pared, de adobe, de tapial de tierra, no de adobe, de tapial de tierra, apisonada, con lo cual lo que estamos recuperando son, primero los zócalos de piedra que vemos en la imagen, en este caso con alguna atarjea y con 3 espacios. Se ve claramente que el espacio 35 es el ámbito central, el ámbito de esos patios incipientes que se están dando en esta primera época, y luego habitaciones, la E36, E25 y E26. Y precisamente por el patio pasa una atarjea que sale fuera de la muralla para sacar las aguas con otras construcciones anexas a la muralla. Adelante. Bueno, es la imagen que da unidad a lo que son las habitaciones de la misma casa. Adelante. Y bueno, el contexto del poblado, pero luego también un contexto de almacenamiento, un contexto de silo. Importante porque tenemos silos que han sido reutilizados, utilizados como almacenamiento de trigo, de cereal, de cebada, de trigo, e incluso hemos conseguido recuperar restos de paja que revestía el silo pues para guardar, como se hacían en los pajares modernamente, para guardar el trigo en buenas condiciones. Bueno, pues este es uno de los silos que vamos a ver cómo se reutilizan. Adelante. Y aquí tenemos la imagen de Pablo Pineda, vuelvo a repetir, que ejemplifica cómo se excava un silo en la zona de rocas más blandas del cerro. Pensar que es un cerro de conglomerado rocoso, de color rojizo, que unas zonas son más blandas y otras imposible de taladrar, de agujerear, de generar un espacio. En este caso ejemplifican los 3 usos: construcción, almacenamiento de trigo y finalmente el uso o reutilización como basurero. Ahí está nuestra fuente principal de información, en esos basureros: cerámica, huesos de animales, huesos de qué se come, restos de semillas, etcétera. Adelante. Bueno, y entramos ya en ese contexto de vajilla, de esa vajilla emiral tan característica, de los cuales pues nos da una muestra, un ejemplo arqueológico de cómo se va a corresponder, por ejemplo, con toda la tabla de Sonia Gutiérrez, que le aparece en el tomo de Minateda, o por ejemplo del Zambo, o por ejemplo ya más cercano allí las cabezuelas en Totana, Cabezo Perana en Librilla. Estamos hablando de un contexto generalizado en el cual no hay mucha información todavía, pero cada vez este tipo de yacimientos están sacando a la luz un mayor contexto arqueológico. Adelante. Y una de las piezas, por ejemplo, que identifican ese legado andalusí, ese tabac, esas piezas para cocer el pan, esas tortas de pan que se hace, pues que no hay muchas reconocidas, pero sí que aquí nos aparecen, tenemos estas 2 y además una más que ha aparecido recientemente. Adelante. Y bueno, también hablábamos de cerámica, de molinos de piedra, de machacadores, de percutores, pero también del grano, de la cebada, de los cultivos, del trigo y de la cebada, pero también del esparto. Ha aparecido una gran cantidad de esparto carbonizada. Hemos hablado de que tenemos un comienzo, esa época emiral, seguramente con Abderramán I, y un final con Abderramán III. ¿Y qué está pasando mientras? Pues hay una serie de secuencia arqueológica, la final, que es un gran incendio generalizado, que podemos documentar en casi todas las estancias. Bueno, pues ese incendio no se termina de incendiar del todo en algunos sitios, se carboniza, con lo cual nos ha permitido sacar vigas de pino de las propias viviendas, esteras de esparto y elementos del propio trabajo diario de la agricultura, como la que casi no se ve arriba, que es un fragmento, yo desde aquí por lo menos no la veo, es un fragmento de pleita, de uno de los capazos que tenemos abajo. Las vigas allá a la derecha y el grano para hacer el pan en la parte izquierda. ¿Seguimos? Bueno, y los ejemplos o dónde queremos llegar es cómo interpretamos este tipo de elementos.
tenemos una recreación de una casa, que es un proyecto del Tomo de Minateda, y nos damos cuenta que las vigas se encajarían en la parte superior, la cerámica en la parte, por ejemplo, del horno del hogar, que se ve perfectamente, o las vasijas de almacenamiento que vemos a la derecha y que vemos ubicada en la casa. ¿Seguimos? Bueno, y ahí entramos con la parte de recreación, reconstrucción, recreación y excavación. Las excavaciones, la calle principal que vemos en el extremo de mi derecha, de vuestra derecha también, el elemento que introducimos para decir hasta dónde llega la excavación y hasta dónde digamos, la hilada de sacrificio que hacemos, la plaquita cerámica que indica el año, la malla de fibra de vidrio de color azul que estamos viendo abajo separando, y luego la recreación en dibujo de cómo sería esa calle, a partir de los zócalos, de ese espacio de calle principal, cómo levantamos las casas, la parte de arriba de tapial y toda la techumbre con las vigas, los ramajes y esa cubierta impermeable de las propias margas del propio Cerro del Castillo. Bueno, y a la izquierda tenemos la casa, una casa que se ha reconstruido, hecha en el año 2022 completamente, siguiendo los esquemas de las excavaciones arqueológicas, es decir, la secuencia arqueológica. Esa casa, que se ha hecho fuera del yacimiento, es como una especie de centro de recepción donde llegan los visitantes. Y ahí lo que hacemos son talleres, por ejemplo, de esparto, la gente puede, casi todos saben hacer soga, de molino, con una recreación de un molino, pueden moler el trigo, o por ejemplo de colocar las piezas dentro de la casa. El conjunto de piezas de la vajilla, hay las que se ponen al horno, las marmitas, la vajilla que se coloca en la mesa, la vajilla de almacenamiento, cómo se tapan y para qué sirve cada una. Pues ese trabajo es el que llevamos a cabo con los escolares, con las visitas, pues para no solamente la teoría del conocimiento, sino también de la práctica, de cómo funcionamos en esta época. Adelante. Bueno, y al final no llega a una conclusión, es decir, partimos de las paleras, arriba sí que se ven. El primer sendero que teníamos para subir a este monte, en el cual aparecía cerámica, aparecían muchas pedrizas del abancalamiento que se había producido en los años 20, 30 y 40, en la cual teníamos una plantación de paleras, pero también de almendro ya seco, y cuando empezamos las excavaciones nosotros en el año 2006, 2007 y 2008. Esas campañas que venimos haciendo son muy intermitentes, muy pequeñas, casi siempre campos de trabajo, voluntarios, licenciados, arqueólogos, dibujo, arqueobotánica, y que, bueno, son unas inflexiones que durante tantos años, como la gota que va cayendo permanentemente, pues hemos conseguido pues generar esa primera vista, que es el camino de acceso, las torres que van ilustrando el poblado y cómo va cerrando el poblado por la parte, digamos, este. La imagen de recreación que tenemos abajo ilustraría las dos secuencias anteriores, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Muy mal, ¿no? Vale, 3 minutos. Seguimos avanzando rápidamente porque la secuencia que me comentaba Joaquín era el legado andalusí, y ese legado andalusí lo vamos a tener que terminar en el siglo X con el anterior yacimiento. Pero únicamente pasamos imágenes muy rápidas para ver la secuencia justo en el lado sur del yacimiento que hemos visto. Castillo de Alhama, seguimos. Siglo XI, siglo XVI, la típica estampa de un castillo andalusí. Ya lo visitaba Guichard y Cressier y se daban cuenta de que realmente desde la torre de homenaje cristiana, la celoquia, la parte superior y el albacar estaban vacías de construcciones. Seguimos en esa primera fase almorávide. Desde la carretera todo el mundo ve una torre que emerge 23 metros y parece que ese es el castillo de Alhama. Sin embargo, todo el complejo defensivo, seguimos, se va a dar pues precisamente en el lado oeste. Decir solamente, no sé si llego a los 3 minutos ya, que la crónica general ya menciona una serie de lugares que hablan de este castillo, en este caso el de Alhama, y que junto con Elche, con Ricote, con Crevillente, con Alicante, pues se presenta en el Alcaraz para hacer ese modelo, ese cambio de modelos de sociedades. La sociedad andalusí a un mundo cristiano, pasamos rápidamente, y se va convirtiendo en otro yacimiento en el cual se viene interviniendo también y está a punto de finalizar la última fase de restauración. Aquí vemos todo lo que es la alcazaba actual con la torre de homenaje y todo el poblamiento interior, exento de construcción en época almorávide, una gran impulso de de casas, de viviendas en época almohade y la siguiente fase cristiana, que es la que podemos visitar actualmente. ¿Seguimos? Y bueno, seguimos adelante. Los detalles,
esta sería la siguiente imagen. Venimos haciendo esa combinación, excavación y, bueno, la fase de recreación para entender, sobre todo para hacer pedagogía y enseñar en nuestras visitas, sobre todo colegios, institutos y amigos, que, bueno, esto tiene que ir con una imagen bastante real para entender cómo esa arqueología pura y dura. Joaquín, creo que me estoy pasando de 3 minutos, con lo cual tenemos que parar y muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué? Muy bien. Muchísimas gracias, José Baños, por esa magnífica y difícil relación de hechos del legado andalusí en Alhama, un lugar paradigmático precisamente por su continuidad desde la época amiral hasta el final del mundo andalusí. Era un trabajo muy difícil, lo has hecho muy bien, muchas gracias. Para mayor información he dejado a la entrada, en la mesa que hay a la entrada, una síntesis de ambos yacimientos, con lo cual se puede completar. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias y le cedo la palabra ahora a también mi amigo y compañero, el doctor Poveda Navarro. Antonio, te toca. Pues buenas tardes ya. Gracias a la organización y gracias a Joaquín Salmerón, buen colega y gran amigo, por haber pensado en que podía tener interés mi participación. Yo interpreté que íbamos a hacer realmente una mesa redonda, debate de otras características, sin presentación, digamos, de yacimientos o cosas concretas, sino unas pinceladas que nos permitan saber en determinadas comarcas del Sarc al-Ándalus cuál fue ese legado que sigue todavía existiendo. Precisamente yo procedo de una comarca que es la del Vinalopó. De entrada ya el topónimo tiene un debate. Los latinos Pinalupus, es decir, Peña del Lobo, pero, a ver, Alevo, en época fenicia y griega se está hablando de el Alevus, el Alevo. Y como los árabes, eso de la B, la letra B, la llevan un poco complicada, pues la pasamos a la P. Con lo cual, de Alevo a Alepo, Win Alepo, Vinalopó. No veo ningún problema para defender esta cuestión. Teodorus y Alevos, Teodorus el Segura, Alevus el Vinalopó. Bien, pues esa comarca, que además fue siempre del reino musulmán de Murcia, precisamente, salvo en las etapas en las que con Denia, es decir, las taifas. Entonces, el Vinalopó, me estoy refiriendo, para que lo tengamos claro, desde la zona de Villena, Caudete, Sas, Petrel, Elda, Monóvar, etcétera, etcétera, hasta la desembocadura en Elche, ese fue siempre un territorio con una importancia islámica enorme. De hecho, cuando en Orihuela faltaban brazos, iban a las morerías de Elda y Novelda a bajarse en musulmanes para trabajar las huertas, casi nada, de Orihuela. Por lo tanto, estamos hablando de que allí debió de haber un legado, se formó un legado excepcional. Pinceladas de ese legado, y que hoy podemos todavía ver algunas cosas, pero que curiosamente a veces los colegas se olvidan de su existencia. Vamos a ver. Aquel territorio, la parte interior y norte, pertenecía a un iklim, un área, un distrito agrícola geográfico, con nada más y nada menos que de cabeza Villena. Bueno, pues si nos vamos hacia el sur de esa gran Villena y su comarca y territorio, nos encontramos Petrel, con unas yeserías excepcionales, almohades, que son
una colección excepcional. Ahora han vuelto a salir porque en Pusa se ha vuelto a hacer excavaciones y han vuelto a salir el mismo tipo de yeserías. El colega que dirige el Museo de Petrel, Fernando Tendero, está haciendo un trabajo excepcional recuperando ese legado precisamente islámico de Pusa. Todos siempre territorios que estaban habitados en época tardorromana y que, a ver, cuando llegan los musulmanes no son tontos, no miran para otro lado. Si hay un territorio que produce cereales, fruta, etcétera, etcétera, pues no van a despreciar ese territorio. Por lo tanto, en la zona de Petrel tenemos esto. Pero es que luego, enfrente, de donde yo soy, de Elda, hay un refugio islámico del 9-10 que llega hasta el siglo XIII, en forma de L, 9 cubículos, lugares donde están enmascaradas los nichos donde se dejaban las lucernas, etcétera, etcétera, y es un lugar subterráneo al lado de un despoblado islámico en las afueras de Elda, al otro lado del río, a los pies de un monte que tiene un pasado islámico importante, Bolón. Bien, si además de ese Bolón y toda la toponimia, que es lo que a mí me hizo interesarme, Lahaud, Al-Yaud, Mafraq, Al-Mafrá, Batej, llegamos a el Monastil. ¡Qué curioso! He estado en Túnez en el Monastir. He estado en Cerdeña en Monastir también. Y un gran toponomástico, diríamos en Italia, un gran estudioso de la toponimia, como es Pocklington, no ha dedicado una sola palabra al único Almonastir que existe, que además se citan en fuentes, desde Valencia a Cartagena. Claro, algunos, el doctor Rafael Azuar, que de esto sabe mucho, cuando empezó en Guardamar con las mezquitas y tal, dijo, pues será este. Pero es que dice a mitad de camino entre Valencia y Cartagena. Guardamar está casi en Cartagena. El Monastir Elda está a mitad de camino. Y que haya un sitio que se llama el Monastil en los documentos antiguos del Archivo Histórico Municipal de Elda aparece monasteri, monastre, y además siempre con el artículo el monasteri, algo querrá decir. Bueno, pues esto, salvo para el doctor Francisco Franco, prácticamente ha pasado esa... Bueno, y el doctor Epalza, con el que tanto aprendí y me inicié en los estudios precisamente de la cuestión islámica, da la casualidad de que termina siendo este yacimiento, que es prehistórico, ibérico, romano, bizantino y visigodo, termina siendo un almonastir. Y cuando hemos hecho la excavación, han partido la iglesia de un monasterio bizantino, que en los últimos años estoy presentando, único en la península ibérica, porque el otro, el de Cullera, está arrasado y desaparecido. ¿Qué hacen los árabes? ¿Qué hacen los musulmanes? Parten el edificio rectangular y dejan solo, como mirab, el ábside. Se crea un pequeño oratorio mirando cómo estaba el ábside, al este, a la Meca, a Jerusalén, a Roma, y así es como va a terminar con la llegada de los almohades ese lugar. Pero hay materiales islámicos, cerámicas, del 8, del 9, del 10, del 11, solo que quien me conoce sabe que he sido más ibérico y romanista y ahora últimamente bizantinista, pero hay un material islámico a estudiar que puede modificar las ideas a mucha gente. Por lo tanto, en Elda tenemos un almonastir
real, donde arqueología y topónimo e historia encaja. No existe otro igual. No, podemos ir por ahí, Almonacid, no. Arqueología, historia y toponimia. Un lugar excepcional. Y se ha restaurado y se puede visitar perfectamente la planta pequeñita de esta mezquita, como terminó dentro de una comunidad de la yihad islámica, allí, en lo alto, rodeado del río, en un lugar hegemónico y excepcional, donde hasta que deciden irse más hacia el interior del Valle de Elda, aparece, y ahí tengo que mencionar al buen amigo y colega Joaquín Salmerón, hay, porque él lo dató y lo identificó, un arco de rollitos en Elda. Luego, algún sillasí se vino y dijo, hombre, Sillasa tienen mejores melocotones y es más bonita. Pero en el medio Vinalopó hay un sitio donde nacerá Poveda. Y efectivamente, da la casualidad de que al lado del ayuntamiento, en una necrópolis, hay reutilizado un fragmento de esto. Y él lo publicó, porque le dije, el que sabe de esto eres tú, lo vas a publicar tú. Por lo tanto, tenemos ahí un elemento almorávide, que él nos cambió la historia, porque el castillo de Elda es almohade, como la inmensa mayoría de los del Vinalopó, rápidamente transformados por los cristianos. Julio Navarro vino por allí cuando se iba a presentar en Granada a la plaza que obtuvo, me pidió por favor si podía visitar el de Sax, Elda, Petre y tal, y le acompañé. Y me decía, pero todo lo que se ve es ya cristiano. Por debajo están algunos cubos, hay algunas cosas. Pero lo importante es que en época almorávide, en Illa, había ya una comunidad en la llanura que, ojo, son los que, siendo agricultores, y ante los problemas que iban de tanto trasiego, que si vienen estos del norte de África y los siguientes y los que no, se organizan para hacer un castillo, una alcazaba, el castillo de Elda. Y yo he visto cerámicas pintadas de blanco, porque se visitaba ya el cerro, pero no había construcciones. La construcción es almohade, pero está siendo ya visitado por los almorávides que hay bajo. Ahora vamos a hacer el estudio antropológico de los muertecitos y veremos la procedencia de estos señores y señoras. Por lo tanto, ahí hay un legado, pero el legado, sí, venimos a hoy, al margen de las estupendas fiestas de moros y cristianos de todos los lugares, ¿verdad?, del mundo mundial, hay que decir que hay una toponimia, como digo, las agualejas, la algualaya, goleja, da la casualidad de que uno de los territorios de cultivo más importantes de Elda es las agualejas, algualaya, territorio rural, lengua de tierra rodeado por agua y en cultivo. Gracias a Epalza fui aprendiendo todo esto. Como decía, Al-Yaud, lugar de intercambio de caballos, la Jaud, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de topónimos en todo el Vinalopó, en Murcia no digamos, que no ha cambiado tanto. El catalán luego se superpone y se producen cacofonías y situaciones que te crees que es catalán y no es catalán, rasca por debajo. Y luego si nos vamos a la Vega Baja, pues culinariamente los pastelitos, las almojábanas, es que no tenemos un legado andalusí de primer nivel más allá de lo festivo. Entonces tenemos castillos, elementos religiosos, lugares en profundidad ocultos, festividades, y tenemos evidentemente una cantidad de cosas enorme. Por concluir, hablábamos antes de la Hansa, de la mano de Fátima. Un peregrino enterrado en el castillo de Elda, en la fase en la que es conquistado el castillo por
el protectorado castellano, etcétera, llegan allí y se inicia una iglesia Santa María, la primera iglesia cristiana de todo el lugar, y al lado una necrópolis. Y aparece enterrado con sus vieiras un peregrino. ¿Qué más? De azabache, una mano de Fátima. Me volví loco. No podía entender nada. Tengo familia en Pontevedra, me voy al Museo de Pontevedra, una vitrina gigante de azabache, manos de Fátima y otros elementos. Me pongo a investigar y me encuentro que Roma, el Vaticano, decide que aparte de la cantimplora esa que llevan aquí los peregrinos, las 3 vieiras, etcétera, etcétera, la mano de Fátima la están fabricando en los talleres de alrededor de Santiago de Compostela para que todo el que va por la Compostela se vaya de allí con la protección de la mano de Fátima. Nada más. Muchas gracias, Antonio, por esa síntesis tan excelente y tan constreñida, pero ilustrativa. La realidad es que nos han dado muchas ganas de recorrer también ese legado andalusí en el Valle de Vinalopó, que hasta el siglo XIII fue la misma unidad territorial que lo que hoy en día llamamos Murcia. Y ahora le toca, para ser la última que intervenga por parte de los que estamos aquí sentados, y luego les tocará a ustedes hacer preguntas en el poco tiempo que nos queda, pues a la doctora doña Pilar Garrido, para hablarnos también de ese mismo legado, pero desde el punto de vista de las fuentes escritas y no materiales, que es a lo que nos dedicamos los otros 3 miembros de la mesa, que somos arqueólogos o piedrólogos, llámenos como quieran, que estamos acostumbrados a todo. Bueno, esto de repetir cartel es un poco... Bueno, no sé yo. Claro, es que yo no soy arqueóloga. Ni falta, sobramos. Pero me relaciono mucho con arqueólogos y arqueólogas, precisamente. Además, creo que es como un ejemplo vivo de lo que hablamos siempre, ¿no? De la transferencia, de ser transversales, porque mis compañeros arqueólogos precisamente es lo que les pasa, que llegan, claro, tienen legado material, pero necesitan en los yacimientos. Yo trabajo mucho con Jorge Iroa, que sí, sé que conocéis, claro. Y a ver, Pilar, pero aquí en las fuentes, pero nombran al yacimiento de San Esteban, pero ¿qué pone al Cartagiani de la Risaca? Pero entonces, etcétera, etcétera, incluso de las monedas, ¿no? Vienen los arqueólogos y me dicen, antes digo, a ver, si le das la vuelta, las podemos leer. Algo tan, es así, es que es así, no tienes por qué ser arqueólogo y saber árabe, efectivamente. Y aunque sepas árabe, no puedes ser, ni siquiera siendo arabista, eres especialista de todas las materias, pues imaginaos, aunque sepas árabe, no tienes por qué saber de numismática, de cerámica, de epigrafía, etcétera, 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 de caligrafía. Mi parte, efectivamente, es la fuente historiográfica. Entonces, pero al estar aquí con vosotros estoy muy feliz, porque precisamente, sí, es verdad, porque precisamente como arabista, profesora, y esa parte que hemos dicho, ¿no? de transferir conocimiento en el día a día, uno de los temas que yo tengo un gran empeño siempre es de que por favor recuperemos nuestro pasado, que no lo obviemos, que es un movimiento muy amplio, que no solo se ha dado en la península ibérica, sino que se ha dado en el mundo mundial y se ha dado en Europa. Todos hemos oído hablar precisamente, ¿no? de las epistemologías del norte y del sur. Efectivamente hemos reducido el universo del conocimiento a las epistemologías del norte. Nuestros referentes, probablemente de los que estáis aquí sois los convencidos y no. Y tenéis una mente muchísimo más de horizonte amplio y más curiosa, pero nos intentan transmitir como que las epistemologías del norte son los referentes. Y eso es uno de los temas que para mí es bastante tedioso, incluso con estos autores que estamos trabajando, de que decíamos de los místicos, incluso los sabios del Valle de Ricote, que hemos oído hablar, ¿no? Hoy del propio Ibn Arabi, Ibn Sabaín, Abul Abbas al-Mursi, Ar-Ricuti, que era un gran pedagogo. Llega un momento que dice, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que estos nombres no se citen?
Yo sigo considerando un manual básico de saber un poquito de nuestro pasado el libro de Bernet, el de la Europa del Islam, porque vais por cada una de las materias y te das cuenta de que en tu pasado inmediato, tu pasado histórico inmediato, tienes a un óptico, a un botánico, a un astrólogo, precisamente de estos siglos de Al-Ándalus. Entonces, me encanta que aquí haya salido a la luz todo ese reconocimiento sin dejar de saber que las civilizaciones son civilizaciones de continuidad y que son sustratos que se van superponiendo, pero efectivamente no, sin negar nada, tampoco puede ser que para los apasionados del mundo árabe islámico todo sea árabe. O sea, tampoco es todo árabe, que sabemos que también a veces que acontece, ¿no?, entre compañeros. Claro que hay otros sustratos que se han ido superponiendo, evidentemente, y somos civilizaciones de continuidad, por mucho que nos quieran vender ni choques ni estancos, ¿no?, tajantes. Y eso creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta, precisamente además en la península ibérica, porque desde la parte universal, que parece que las epistemologías del sur se obvian, desde la parte europea, aniquilando todos sabemos el orientalismo, etcétera, ¿verdad?, nuestro pasado árabe islámico, y más aquí, porque es que todo nuestro gran medievo precisamente es que es árabe islámico, además de persa, además de bereber, etcétera, etcétera. Entonces, creo que no está nunca de más que recuperemos la nómina de nuestro legado inclusivo andalusí y que seamos no sé, reconocedores, porque salimos ganando además, todo es afortunado, ¿verdad? No podemos seguir hablando ni en los libros de texto, ni en los niños, ni nietos, ni compañeros de una invasión, ¿no?, islámica y una civilización grecolatina. Es hiriente, porque además no salimos nada favorecidos. Entonces, daos cuenta, ¿no?, solo del mundo, sino tampoco solo Europa, sino también la península. Reivindicar ese legado andalusí, el que estamos aquí hablando, la verdad que creo que es una labor de casi ya ni académicos ni arabistas, de ciudadanía. Entonces, ese tema, además, una de las cuestiones que yo siempre hablo desde la parte de pensamiento, de la parte filosófica, es cómo cuando hablamos de los referentes, por ejemplo, hablamos de Ibn Arabi, no, es que es neoplatónico, no es que es plotiniano, tiene sus propios referentes de su propia cultura y de su propio universo de sabios que han sido coetáneos o antecesores. No tenemos por qué darle una nómina con un referente que para nosotros es prácticamente que nos han dado por único y que queremos conformarnos. Entonces, más allá de Aristóteles y de Platón o de Plotino, hay muchos corpus y hay muchos sabios y hay otros nombres de los que han bebido estos autores. Nosotros lo traducimos siempre y hay y no olvidéis que hay una función interesada y que hay una ideología, no lo neguemos. Yo sí insisto muchas veces que incluso en la traducción, en la labor de traducción, hay todo ese sustrato que hemos hablado, ¿verdad? No leímos. ¿Por qué voy a hablar de versículos coránicos? Porque estoy pensando en la Biblia, porque solo conozco a una fuente escrituraria de una tradición monoteísta, que es la Biblia. No, en la RAE está Sura y Aleya, aceptado ya, es que no es ningún extranjerismo, no tienes que poner transcripciones, ni cursiva, es que las palabras están ya en la RAE, muchas de ellas, por ejemplo. Entonces, también quiero un poco, pues eso, alzar la voz en cuanto a que hagamos los viajes completos y no cambiemos, ¿no?, un poquito esas lentes de las mismas gafas, porque entonces el viaje no es viaje. Nos quedamos, ¿no?, a medio. Luego, el tema que también me gusta, 3 minutos, pues no he dicho nada, el tema que a mí me encanta hablar es digo, nada de lo que tenía preparado. Que me gusta hablar de por qué no reivindicar ese primer renacimiento europeo que fue Al-Ándalus. Primer renacimiento europeo en todas las ramas del saber fue Al-Ándalus. Y Al-Ándalus, hasta donde yo sepa, mira que han cambiado las fronteras, pero es Europa. Y fuimos realmente los que exportábamos, y en esta parte que estamos hablando, acordaos de Ibn Mardanís,
de ese comercio exterior con Italia, la ruta de la seda, la loza dorada, el vidrio, ¿no? Todos los tejidos. Éramos completamente excepcionales en cuanto a productos, de una riqueza, acuñando moneda de oro. También en ese momento era como la moneda más potente dentro de todo el Mediterráneo. Todo eso lo tenemos aquí y es nuestro pasado. Ibn Arabi, vamos, eso ya merecería muchos capítulos aparte, pero Ibn Arabi es nacido en Murcia, precisamente en esta parte de Al-Ándalus, y es un autor reconocido internacionalmente. Es un sabio internacional, más allá de espiritualidad, de sufismo, de no sufismo. Es un gran sabio, un gran filósofo, y que tiene un mensaje susceptible de ser actualizado. Otra de mis llamadas de atención es también a las fuentes escriturarias, precisamente. Mi tema de trabajo, incluso en el máster que compartimos con compañeros de Historia y Patrimonio, es las fuentes historiográficas de Al-Ándalus. Si nosotros partimos de estudiar la historia, ya no solo con ese sesgo ideológico o ese sesgo que hemos heredado de obviar o de tener connotaciones peyorativas en cuanto al pasado árabe islámico, sino que además sesgamos la labor científica historiográfica, no podemos llegar a ningún resultado verídico. Bueno, ni verídico, ni certero, ni riguroso. Si nosotros, para cualquier autor de la época andalusí, solo cotejamos las fuentes historiográficas cristianas, es imposible, porque el propio Rey Lobo, el propio Ibn Mardanish, si en las fuentes cristianas, evidentemente era un personaje denostado e incómodo al poder. Las fuentes historiográficas, una cuestión muy importante que tenemos que tener en cuenta es que son por encargo, los cronistas son pagados, la escriben los vencedores y los que tienen posibilidades de hacerlo plasmar y tener un cronista que valide, ¿no?, su gobierno. Entonces, si nosotros luego, para recomponer la historia, para conocer la historia, para hablar de la historia, solo acudimos o bien a las fuentes cristianas, encima en nuestros tantos siglos islámicos, independientemente de que estuviesen más o menos arabizados los distintos lugares geográficos o épocas históricas de Al-Ándalus, es bastante complicado que tengamos una versión de rigor. Entonces, evidentemente era muy lobo, claro. Sí, bueno, pues una de las funciones que yo creo que se debería hacer en la parte científica de la historia es precisamente no solo acudir a las fuentes de la historiografía islámica, sino revisar las traducciones que en un momento determinado se han hecho también por gente que estaba a lo mejor vinculada a la Iglesia y tenía cierto censuras, o no podía de algún modo, o no tenía el conocimiento del árabe hasta ese punto de poder profundizar. Entonces, hay que cotejar las fuentes islámicas, historiográficas, y además hay que revisar las traducciones. Ahora mismo acaba de sacar un compañero, Juan Martos, 2 tomos enteros de historiografía islámica medieval para los no arabistas. O sea que ya no podemos decir, no, es que claro, yo me pierdo en ese horizonte historiográfico medieval islámico. Hay bastantes guías.